¿Qué tal? ¿Cómo les va, queridos papás del Colegio Español? Acá estoy con Carolina Aguirre, que ella se va a presentar ahora, es infectóloga y nos va a explicar un poquito sobre esta situación de la pandemia acá en la escuela. ¿Cómo te va, Carolina? Hola, ¿qué tal, Eugenia? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Contanos dónde trabajás. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy pediatra infectóloga y yo trabajo actualmente en la Dirección de Epidemiología de la provincia y soy parte de la estrategia de manejo de COVID en las escuelas, en el área metropolitana norte, que justamente está Guaymallén. Acá Eugenia y el equipo directivo me ha pedido si podemos ir subsanando algunas dudas, entonces vamos a tratar de hacer una modalidad de los temas que han ido surgiendo hasta ahora y después, si hace falta o surgen otras dudas con los papás, ir repitiendo videos o este tipo de información para tener todos claridad con el tema. Yo lo que necesitaría, Caro, primero que nos expliques, o mejor dicho, expliques también a los papás, la importancia del aviso cuando hay algún pariente cercano que ha tenido contacto de COVID con respecto a los chicos. Bien, en realidad es muy importante avisar cuando son contactos estrechos con alguien positivo. Un contacto estrecho es variable, la situación generalmente se da cuando hay un adulto o otro niño, pero generalmente un adulto, por ejemplo el papá o la mamá con el que viven los chicos, o si están el fin de semana con algún pariente o algún amigo de la familia que es positivo y que se enteran que es positivo, inmediatamente tienen que avisar. Porque esas personas, aunque no tengan síntomas, los niños, aunque no tengan síntomas, pero han estado más de 15 minutos a menos de 2 metros con esas personas, se consideran que pueden desarrollar la enfermedad en los próximos 14 días y pueden contagiar desde 2 días antes. ¿Vale? Les voy a hacer un grafiquito de eso. Por eso es muy importante que avisen ante esa situación y no asistan a la escuela. Igual que si el papá o la mamá o algún conviviente, en caso que vayan con un abuelo o un tío, tiene COVID, también hay que avisar y el chico no tiene que venir, porque es la única forma de ir cortando las cadenas de transmisión y de esa forma, salvaguardar toda la institución educativa, toda la escuela y también la comunidad. Pero ya después les explico bien por qué, desde cuándo contagian y todo eso, porque así se entiende que contagian desde antes de tener síntomas, desde 2 días antes de empezar con síntomas una persona contagia. Y una vez que está en contacto con una persona positiva, por 14 días puede desarrollar la enfermedad, que es lo que se llama periodo de incubación de la enfermedad, que es el tiempo que una persona demora una vez que tiene contacto con un caso positivo, en el momento que está contagiando, en desarrollar síntomas. Todas las enfermedades infecciosas en general tienen un periodo de incubación. En el caso de COVID, para tener un 100% de certeza, son 14 días. En algunos lugares en cuarentenas más abreviadas, pero en general, para tener una certeza de que no va a desarrollar síntomas después, son, al menos en las normativas para escuela, 14 días. Te hago otra preguntita que por ahí los papás no comprenden bien la importancia del certificado de alta. No solamente hablemos de COVID, sino que también nosotros tenemos que tener un certificado cuando es angina u otro tipo de situaciones por que los chicos se enferman. Perfecto. Bueno, generalmente, tradicionalmente circulan en estas épocas, generalmente empiezan en otoño y después siguen en invierno, distintos virus y distintas también etiologías bacterianas que causan distintas enfermedades, como podría ser un cuadro compatible con COVID. Que sería, dolor de garganta, tos, etcétera. Hay chicos que son como hiperreactivos y hacen cuadros asmáticos a veces ante cambio de clima. Pero actualmente prácticamente lo único que está circulando en nuestra provincia es COVID. O sea que toda causa de infección respiratoria es COVID hasta que se demuestre lo contrario. Entonces cualquier situación que constituya un caso sospechoso, que tenga fiebre y tos, dolor de garganta, que tenga dolor de cuerpo, que en otro momento histórico uno hubiera pensado, no es una angina, o no, es una gripe, no hay gripe, puede ser una angina bacteriana que necesita antibiótico, pero se necesita una evaluación y generalmente la recomendación que estamos dando a todos los pediatras y a todos los equipos de salud es primero descartar el COVID y después pensar en otras causas, porque prácticamente hay mucha circulación de COVID
es el virus que prácticamente está circulando y es muy difícil desde lo clínico decir que no es COVID, porque los chicos por suerte hacen formas no severas, hacen formas con dolor de garganta, un poquito de fiebre, o sea, como las virosis de todos los años, lo único que en este momento esas virosis son COVID y los chicos tienen riesgo de perpetuar y transmitir la enfermedad a personas que pueden tener complicaciones. Entonces, por eso es muy importante el tema de estar atentos a los cuadros que otros años nosotros por ahí desestimamos, le damos un antitérmico, lo mandamos a la escuela, en estos casos no, porque puede ser COVID en los chicos, prácticamente es lo único que está circulando, insisto. Y es importante que lo lleven al pediatra para que lo vea y que si el pediatra considera que tiene otra causa, bueno, la busque, por ahí le va a buscar una causa bacteriana, lo va a recitar y necesitan un alta para reintegrarse a la escuela para descartar, cuando le evaluó el profesional, que no haya sido COVID. Bueno, entonces, Carolina, lo que necesitamos es que los papás entiendan ese periodo que tienen que estar los chicos en la casa por el tema, ¿no es cierto?, de la cercanía con alguna persona que haya tenido COVID. Bien. Bueno, acá lo que sale es cuando tenemos una persona que es positiva para COVID, empieza con síntomas en este momento. Esta es la fecha que estamos poniendo, que empieza con síntomas. Generalmente, si esa persona tiene una enfermedad leve, que no se tiene que internar, que anda bien, contagia por 10 días desde que empezó con síntomas. Pero, esto es lo importante, desde 2 días antes de empezar con síntomas empieza a contagiar. Por eso es importante lo que decíamos recién, que si han tenido un contacto estrecho, no vengan a la escuela o avisen de estas situaciones porque pueden contagiar incluso antes de empezar a estar enfermos. Eso es importante. Esto también se aplica a lo que decíamos recién de la cuarentena, que es eso, el tiempo que una persona ha estado en contacto con un caso positivo, tiene que hacer lo que nosotros llamamos cuarentena, que es una persona que no tiene síntomas, que está sana, pero que ha estado en contacto con una persona con COVID, que por 14 días puede llegar a desarrollar la enfermedad, que es el periodo de incubación. Entonces, dependiendo del momento en que han estado en contacto con esa persona, el último momento que estuvieron en contacto, teniendo en cuenta esto, es el momento en que se tienen que separar. Por eso es importante, cuando en la casa el papá o la mamá están positivos y el resto de los familiares todavía no empiezan con síntomas, que se separe la persona positiva de la casa, porque puede seguir contagiando durante 10 días desde que empezó con síntomas. Puede ser que todavía no estén contagiados los familiares, puede ser que se contagien después. Por eso es muy importante la separación en la casa, porque si esto no pasa, es lo que se explica de forma más clara en el nuevo protocolo, porque si no, no se entendía, es que la persona que es positiva contagia hasta el 10º día y a partir de ahí se cuentan, si no se separaron en la casa, los 14 días de la cuarentena o periodo de incubación de la enfermedad. Si se separan antes, sí, hay familias que se logran separar, que lo entienden y se toman en cuenta los días desde el momento en que se separó el positivo, siempre y cuando no vuelvan a aparecer más positivos en la casa. Eso es lo que te iba a preguntar. Hemos tenido casos en que los papás que han tenido, o tienen, perdón, COVID, se van de la casa, sí, y entonces son solamente 10 días lo que hay que... son 14 días porque es el periodo, el papá tiene que esperar a que le den, por 10 días contagia si está bien, sí. Pero la persona que es contacto estrecho son 14 días de periodo de incubación que puede desarrollar la enfermedad. Entonces, por más que el papá se haya aislado, por más que se haya aislado, porque el papá contagió hasta el momento, de 2 días antes, hasta el momento que se diagnosticó. Entonces, del momento que el papá se va, se cuentan 14 días. O se separan, en la misma casa hay casas grandes, tienen una habitación, que se lo baño, el papá está ahí, el resto de la familia separado. Hay muchos casos que están todos contagiados más o menos al mismo tiempo, y muchos casos que no se contagia nada más que uno, entonces además nunca más tienen síntomas. Entonces, en el momento que el positivo se separó, ahí se cuentan los días. Otro de los casos que hemos tenido es que nos dicen que si el papá o la mamá tienen COVID, se da como persona que... como confirmado por la... Sí. Ese es un error de interpretación de los equipos de salud, que en la nueva guía técnica, pues la provincia tiene guías de protocolos de procedimiento, lo estamos tratando de redactar de otra forma que se entienda. No, cuando hay un positivo en la casa, las demás personas son contactos estrechos, o sea, son personas que han estado en contacto con un positivo. Para que una persona sea positiva por nexo, que puede ser, tiene que tener 2 requisitos. Tiene que tener síntomas,
y tiene que vivir con una persona positiva. Si no tiene síntomas, es solo un contacto estrecho y hay que respetar este tema de los 14 días dependiendo del último momento que estuvieron juntos. Por eso es muy importante, en la medida de las posibilidades, entender esto, y si la casa tiene la posibilidad, o los familiares en la casa tienen la posibilidad, organizarse, porque el que es positivo separarse, el otro quedarse con los chicos, bueno, y toda esta situación está bueno tenerlo presente para la organización familiar y para hacer más práctico después el retorno a las actividades de la familia normalmente. Bueno, ¿nos podrías explicar un poquito el tema de, bueno, viene el frío y los papás están preocupados con respecto cómo abrigarlo, si es conveniente abrigarlo mucho a los chicos, como siempre en esta época del año? Bien, en realidad el virus, el COVID, se contagia por 2 o 3 vías principales. Está el contacto directo, que es el contacto corporal o entre una persona directamente con una positiva, con una que no es positiva, que sería abrazos, besos, todo tipo de contacto corporal directo. Y después está el gran grupo de contacto indirecto, que es esto lo que genera más duda, el contacto con una superficie y después el contacto con esa superficie. La verdad que si bien está bueno el tema de higienizarse la mano, limpieza de superficie, pero al principio, cuando empezó el COVID, esto del contacto indirecto era como que se le daba mucha importancia y ya a medida que ha ido evolucionando, casi se está minimizando o es muy poca la transmisión por contacto indirecto. Es decir, tengo contacto con algo y después un positivo, después viene alguien tiene contacto con esa misma superficie. La verdad que es bajísimo el riesgo de transmisión de esa forma. No así el contacto corporal directo y el tema de la distancia y las otras medidas que incluyen el barbijo y la distancia, porque se esperen unas gotitas que quedan suspendidas en el aire o quedan en el aire un ratito y se pueden diseminar por 2 metros, 1,5 metros, 2 metros, acá hay bibliografía que dice distancias diferentes. Por eso es importante mantener la distancia y el barbijo, porque el barbijo lo que hace es evitar que yo elimine mucha cantidad de estas partículas contagiantes y la distancia que le lleguen a la otra persona. ¿Qué es lo que pasa? A medida que ha ido pasando el tiempo, también se le ha dado cierta importancia a la ventilación de los ambientes para eliminar estas partículas que pudieran quedar en el aire. Entonces, bueno, se encuentra uno con el conflicto en las épocas de invierno de cómo hacer, ventilar, pero a la vez no morirse de frío. Entonces lo que se ha logrado, ha habido un consenso, una explicación con mucha gente técnica, ciencia y técnica y salud, incluso el CONICET de Nación, y bueno, están tratando de hacer otro, que es lo que se dice, bueno, si lo mejor es la ventilación cruzada, cosa que las partículas, digamos, puedan irse, puedan salir, pero si eso no se puede porque hace mucho frío, lo ideal es, se pueden dejar las estufas, la calefacción prendida, de forma lo que sea suficiente para que no haga frío, y abrir la ventana o las ventanas aunque sean 5 centímetros para garantizar un ingreso de aire de forma continua. Si hay ventanas de forma cruzada, mejor, pero al menos 5 centímetros dejar abierta el tema de las ventanas para facilitar o favorecer esta eliminación de estas partículas contagiantes que pudieran estar. Pero bueno, esa es como la recomendación. Y bueno, antes de abrir la ventana y en invierno puede ser que haga frío, por ahí acá no tanto, pero en otras escuelas en lugares que hacen mucho frío, como el Valleduco o alta montaña, sí, igualmente los chicos tienen que ir abrigados porque dejar aunque sea 5 centímetros las ventanas abiertas cuando hace mucho frío y tener, aunque tengan las estufas prendidas, puede ser que siga haciendo frío. Igual esto es algo que se está reviendo la mejor estrategia, pero lo que está con evidencia ahora es eso, 5 centímetros abiertas las ventanas, idealmente de forma cruzada y si no como se pueda, se pueden mantener las estufas prendidas. Bueno, eso es importante aclarar porque los papás tienen muchas dudas respecto al frío que pueden pasar los chicos en la escuela y bueno, nosotros seguíamos un protocolo que hasta el momento era que no se podía prender, nos habían dicho, pero bueno, salió un protocolo nuevo, ¿no es cierto?, donde bueno, autorizan que podemos tener la calefacción. Lo que vamos a tratar en el colegio es de mantener un clima dentro de la sala, por decirlo así, calentito, ¿no es cierto?, para que los chicos no pasen frío, pero también con esa ventilación. Que cuando haga mucho frío o días más ventosos puede ser que a pesar de la calefacción esté frío, sí. Pero bueno, es mejor eso y para eliminar lo que pueda
llegar a quedar suspendido para eliminar las gotitas que quedan en el aire. Vos hablaste del barbijo y bueno, la importancia de algunos papás que mandan a los chicos sin el barbijo y es como que les molesta que les digamos que no pueden entrar tanto los niños como un adulto a dejar a los chicos, sobre todo en el nivel inicial que entran, a veces los papás, sin barbijo, ¿cierto? Y hay un caso de que, bueno, vino una persona con cuellito y me dijo que no traía barbijo porque ella se ponía el cuellito. No sé hasta qué punto, porque es un cuello de polar, puede afectar, puede respirar bien, no. El niño. Sí. En realidad lo que hacen es una barrera para no eliminar partículas, pero el es mejor el polar todo el tiempo puesto, la verdad que por el tema de la concentración de dióxido, monóxido de carbono, me parece que es mejor un barbijo más finito, una cuestión de la capacidad de respirar de los chicos, porque si tenés algo muy grueso no te dificulta el tema de la respiración, eso más allá del COVID, es una cuestión del grosor de las telas y la permeabilidad. Bien. Bueno, no sé si creo que las dudas principales te las hemos preguntado, que nos has ayudado. Y bueno, decirle a los papás que por el mail del colegio, si tienen alguna duda, alguna inquietud, nos los pueden mandar y Carolina se los va a ir respondiendo. Así que bueno, muchísimas gracias Carolina por tu tiempo, sabemos que está muy ocupada y se ha hecho un ratito para poder hablar con nosotros. Bueno, que gracias. tengan un buen día, nos vemos, hasta luego.